Hola jóvenes estudiantes, a continuación les explicaré cómo será el desarrollo de la tercera actividad, la cual es la continuación de la segunda que ya explicamos anteriormente. En la segunda actividad consistía en crear un formulario a través del cual se registrarían datos en la tabla de una base de datos. Por ejemplo, simplemente creamos el formulario como este que se encuentra aquí, de acuerdo al sitio web a la página web que hayamos creado y creamos una página PHP con la cual nos procesará los datos para guardarlos en la tabla de la base de datos. Por ejemplo, aquí para el ejemplo anterior teníamos la base de datos escuela con una tabla de estudiantes en la cual se ingresan los datos a través de ese formulario, como lo podemos observar aquí. Y de esa forma ingresamos los datos. Ya este ejercicio lo realizaron, por lo cual continuamos con la tercera actividad, que consiste en crear otro formulario, pero en este caso parecido a la primera actividad que hicimos de un login, donde vamos a recibir un usuario y una contraseña que van a ser procesados para compararlos con los datos que tengamos en una tabla en la misma base de datos. Aquí tenemos la base de datos escuela. Entonces para eso vamos a crear aquí dentro de esa base de datos una nueva tabla. En mi caso a esa tabla le voy a llamar usuarios. Voy a dejarla con 4 campos y le voy a dar continuar. Aquí voy a colocar un primer campo llamado nombres, documento, un campo llamado clave y por último un campo llamado tipo usuario con su respectivo tipo de datos y la longitud que consideremos. Vamos a guardar y ya tenemos nuestra tabla de usuarios que tiene 4 campos. Vamos a dar clic aquí en insertar para agregar registros de un usuario. Entonces aquí donde dice valor, por ejemplo en nombre, podemos colocar cualquier nombre. Documento, clave, tipo de usuario. Le damos en continuar para que se guarden esos datos. Bien, aquí simplemente damos clic en la tabla usuarios y podemos ver que allí están los datos que ingresamos. Entonces, la idea es que al colocar aquí el nombre de usuario que viene siendo el documento y aquí la contraseña que viene siendo acá la clave, es decir, vamos a trabajar con este campo documento y el campo clave, se comparen con los que están en la tabla y nos permite el ingreso para mirar otra tabla, otra página, disculpe. Entonces, este es el código del formulario, el cual es el mismo que trabajamos en la primera actividad. Recordemos que, bueno, que vamos a utilizar el método POST y en este caso vamos a utilizar una página comprobar.php.
El nombre para el primer campo es username y el nombre para el segundo campo es clave. Estos dos son las variables que utilizaremos para comparar. Comprobar.php. Veamos cuál es el código. Entonces aquí en comprobar.php, aquí vamos a incluir la conexión que ya también la trabajamos en la actividad anterior. Aquí tenemos los dos nombres de los campos a través de los cuales enviamos el usuario y la clave y se almacenan en estas dos variables. Y aquí realizamos una consulta. Esa consulta la vamos a realizar en la tabla que se llama usuario que acabé de crear. Y vamos a comparar el campo documento con la variable username, que es esta, y el campo clave con la variable password, que es esta. Es decir, vamos a comparar que los datos ingresados a través del formulario concuerden con algún registro que tengamos en la tabla usuarios. El resultado de esa consulta se guarda en la variable res. Y aquí a través de un if-else decimos que si el resultado es igual a 1, es decir, si hay un registro en los cuales coincida el usuario y la contraseña, nos debe abrir una página que se llama consulta.php. De lo contrario, si el resultado es 0, entonces nos mostrará un mensaje que diga que el usuario y la contraseña son incorrectos y nos devolverá nuevamente a la página index. Por ejemplo, veamos. Vamos a hacer uso de los datos que acabamos de ingresar en la tabla. Y observen que me manda a una página que se llama consulta.php. Podemos observar acá. Aquí me va a mostrar una tabla donde me da a conocer los registros que están almacenados en la tabla estudiantes que utilizamos en la clase anterior, en la actividad anterior. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Observemos que aquí tenemos la página consulta. Dentro de la página web vamos a crear una tabla en donde vamos a realizar la consulta. Este es el código de la tabla. Esa tabla va a tener dos filas. Esta es una de las filas. En la primera fila van a estar los títulos que corresponden a cada una de las columnas de los datos que queremos mostrar. En este caso, documento, nombre, apellido y grado. Esta fila tendría 4 celdas o 4 columnas. Y acá tenemos otra fila. En esa fila va a mostrar los datos que corresponden a cada una de las columnas. Para que pueda mostrar los datos, utilizamos esta consulta. Aquí hacemos una consulta. Aquí se va a seleccionar todo lo que esté en la tabla estudiantes. Y eso lo va a almacenar en la variable result. Y a través de un while vamos a hacer que nos muestre, mientras haya información en esa tabla de la base de datos, nos va a mostrar toda esa información en cada una de las filas de la tabla que se va a crear automáticamente en la página de consulta. Este es una sola fila, pero si en la tabla de la base de datos hay 10 filas, nos mostrará 10 filas con los diferentes registros. Entonces, esta variable mostrar la vamos a usar acá para que aquí nos muestre, en el caso de nuestra tabla, el documento, los nombres, los apellidos y el grado.
Es decir, este vienen siendo las columnas de nuestra tabla de la base de datos. O sea, esta que están aquí, documentos, nombre, apellido y grado. Como lo pueden observar. Entonces la idea es que ustedes utilicen este código y lo adecúen a sus necesidades para que puedan crear su tercera actividad, teniendo en cuenta lo que ya hicieron en la segunda actividad, inclusive lo que hicieron en la primera porque es el mismo formulario de login. No olviden que para que pueda funcionar esta página de consulta también deben aquí incluir la conexión. Si no incluyen la conexión, no van a poder hacer la consulta en la tabla estudiante. Entonces deben incluirla, como lo observan aquí. Igual les dejaré en el aula virtual todo este código para que puedan hacer uso de él. Hasta pronto y espero que este video tutorial les sirva para que puedan realizar su actividad.